Ok, pensemos en esto por un momento. México acaba de salir de una guerra civil brutal. La revolución sí, ha triunfado, pero el país está, pues, hecho pedazos. Y justo de ese caos, de esas ruinas, va a nacer un documento que lo cambiaría todo, la Constitución de 1917. Así que vamos a desentrañar cómo fue que se forjó esta ley fundamental. Y es que esa era la pregunta del millón, ¿no? La que enfrentaban los líderes de México en ese momento. Porque, a ver, una cosa es ganar batallas, pero otra muy distinta es construir algo nuevo. Se necesitaba urgentemente un marco legal, algo social, que de verdad respondiera a todo eso por lo que tanta gente luchó y murió. La tarea de verdad era gigantesca. Y bueno, al frente de todo este esfuerzo estaba Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, el bando ganador. Pero ojo, hay que entender bien a Carranza. Él no era un revolucionario radical que quería cambiarlo todo de un día para otro. No, no. Su principal obsesión, su visión era una: restaurar el orden. De hecho, desde diciembre de 1914, Carranza ya tenía un plan muy claro, muy metódico. Primero, la victoria militar tenía que ser total. Segundo, la capital, la Ciudad de México, debía estar bajo su control. Y tercero, la vida institucional tenía que volver a empezar desde abajo, con elecciones locales. Solo después de cumplir estos pasos se hablaría de una reforma constitucional. Pero aquí está el detalle. El plan original de Carranza no era crear una constitución completamente nueva. Su idea era mucho más modesta: convocar un congreso para que, básicamente, le diera el visto bueno a las leyes que él ya había sacado durante la lucha. Buscaba una reforma controlada, no hacer otra revolución, pero ahora en papel. Para que su plan saliera tal cual lo pensaba, sin problemas, Carranza necesitaba controlar quiénes iban a escribir esta nueva ley. Así que, mientras iba consolidando su poder militar, también fue preparando el terreno político para tener una asamblea, digamos, a su medida. Y la verdad es que el tiempo le dio la razón. Para finales de 1915, sus principales rivales, Pancho Villa y Emiliano Zapata, ya estaban militarmente muy debilitados. Con el control de casi todo el país, Carranza era la fuerza dominante. Ya podía dictar las reglas del juego para la reconstrucción nacional. Y la Asamblea de Querétaro fue desde el principio un evento súper exclusivo. Carranza se aseguró de que no entrara nadie que hubiera apoyado a los gobiernos de antes, pero sobre todo, y esto es crucial, tampoco los seguidores de sus rivales revolucionarios. El objetivo era clarísimo: un salón lleno de puros aliados para que todo fluyera sin sorpresas. Pero aquí es donde la historia se pone buena, porque a pesar de todo este plan tan bien armado para controlar el proceso, a Carranza le iba a salir el tiro por la culata. Su plan estaba a punto de ser, no sé, secuestrado, y no por sus enemigos de fuera, sino por la gente de adentro, desde sus propias filas. Al inaugurar el Congreso, Carranza presenta su proyecto. Y como se esperaba, era una propuesta de reformas moderadas, tibias, que realmente no cambiaban la estructura profunda del país. Era, pues, la culminación de su plan original. Pero la respuesta de los delegados fue inmediata y, la verdad, demoledora. Los mismos hombres que él había convocado, muchos de ellos generales que venían directo del campo de batalla, sintieron que esas reformitas no eran ni de lejos suficientes. Ellos habían visto la miseria, la injusticia en el campo, las condiciones de trabajo brutales. Para ellos, la revolución no era un simple cambio de poder. Exigían una transformación social de raíz. Imagínense, por 2 meses, el Teatro Iturbide de Querétaro retumbó con discursos apasionados y debates acaloradísimos. Es que los delegados no estaban ahí solo para obedecer. Llevaban en la sangre las demandas de justicia social, agraria y laboral que habían sido el motor de la revolución. El eco de la guerra resonaba en cada pared de esa sala. Y el momento clave fue cuando se organizó una facción radical, liderada nada más y nada menos que por el general Álvaro Obregón. Este grupo se plantó y dijo: a ver, la revolución se hizo para un cambio real y profundo, no para simples ajustes. Y vaya que lo lograron, porque tomaron el control de los debates más importantes. Y el resultado de toda esta lucha interna fue un documento que nadie, pero de verdad nadie, ni el propio Carranza se había imaginado. La Constitución que nació en Querétaro no solo iba a transformar a México, sino que se convertiría en un ejemplo para todo el mundo. Y así, en esa fecha histórica, México tuvo una nueva Carta Magna, un documento que nació, literalmente, del fuego de la revolución y fue forjado en el debate apasionado de sus protagonistas. A ver, para entender la magnitud de esto, vamos a clavarnos en 3 de sus artículos más, de verdad, transformadores.
Primero, el artículo 3. Este iba directo contra un pilar del antiguo régimen, la educación. ¿Qué hizo? La estableció como laica y gratuita. O sea, en pocas palabras, le quitaba a la Iglesia el control de las mentes y se lo daba al Estado. Eso era una auténtica revolución cultural. Luego, el artículo 27. Este se fue directo al corazón del conflicto, la tierra. Declaró que la propiedad de tierras y aguas pertenecía originalmente a la nación, y con eso sentó las bases para la reforma agraria que se venía pidiendo a gritos desde hacía años. Esto era redefinir por completo la idea de soberanía. Y el artículo 123, bueno, este fue una bomba. Una declaración de derechos laborales como no se había visto en ninguna parte del mundo. Jornada de 8 horas, derecho a huelga, protección para los niños. Por primera vez, la justicia social para los trabajadores se ponía al nivel de la Constitución. Si los vemos en conjunto, estos artículos son, básicamente, el resumen de las grandes demandas de la revolución. Respondían directamente a lo que pedían campesinos, obreros e intelectuales que habían luchado por un país más justo. Vemos perfecto cómo un plan moderado se convirtió en un manifiesto radical. Y aquí viene el dato que lo pone todo en perspectiva. Pensemos en esto. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en todo el mundo en incluir un capítulo completo de garantías sociales. Se adelantó a la famosa Constitución de Weimar en Alemania y a la de la Unión Soviética. ¡Una locura! Pero más allá de artículos específicos, el verdadero legado de esta Constitución fue que logró tomar el espíritu de un movimiento revolucionario, súper diverso, a veces hasta contradictorio, y darle una forma legal, un proyecto de nación. Y quizá lo más fascinante es esto. Aunque los zapatistas y los villistas fueron excluidos de la sala, sus ideas eran tan fuertes que se colaron y quedaron escritas en el documento final. Las demandas del Plan de Ayala de Zapata están en el artículo 27. Las luchas del Partido Liberal Mexicano en el 123. O sea, el documento, aunque lo hizo una sola facción, terminó absorbiendo las propuestas de casi todo el movimiento. La Constitución de 1917 no fue solo el punto final de la guerra, fue el punto de partida para construir un nuevo Estado. Definió las luchas políticas y sociales de México para las siguientes décadas, y hasta el día de hoy sigue siendo la ley fundamental del país. Al final, la historia de esta Constitución nos deja con una paradoja increíble. Fue una victoria para los ideales más progresistas, pero fue escrita por un grupo que dejó fuera a sus rivales. Y este nos deja con una pregunta fundamental sobre su legado. ¿Cómo es que un documento forjado en la exclusión logra convertirse en el cimiento de una nación que busca incluir a todos? Una pregunta que más de un siglo después todavía nos hace pensar.